Hola, soy la arquitecta María Inés Mólica. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema orden y geometría correspondiente a la parte 1 de 3. Antes de comenzar con el desarrollo en sí de la clase, es importante recordar que el concepto de orden y de organización ya fue abordado en las clases de relaciones espaciales y organizaciones espaciales desarrollados por la arquitecta Fátima Kipildor. Ambos conceptos, como sostiene Chin, son las vías más elementales para organizar y relacionar las formas y los espacios. Por tal motivo, la unidad temática 3, Geometría del Espacio, incluye otros modos o vías para organizar y relacionar, como ser la geometría euclidiana, las operaciones formales entre volúmenes en un volumen y las variables geométricas perfil o figura, campo, estructuras geométricas, proporción, simetría y ritmo. Por lo tanto, la geometría euclidiana será la herramienta básica mediante la cual podremos delimitar, cortar, precisar la forma arquitectónica, y las operaciones formales y las variables geométricas serán las herramientas complementarias para definir el orden, como así también la estructura de la forma interna. Todas estas herramientas en el marco de la materia nos serán útiles tanto para el análisis como para la generación de la forma arquitectónica. Hoy vamos a desarrollar entonces el punto de orden y geometría, por lo cual esta clase tendrá un carácter conceptual e introductorio, para luego profundizar en los otros dos temas mediante otras clases en video. Comencemos por preguntarnos qué es el orden. Retomemos la frase de Campos Baeza que vimos el primer día de clase, que dice: uno de los fines más claros de la arquitectura es establecer el orden del espacio. Y aclara que cuando se refiere a espacio, involucra distintos niveles de complejidad. Puede ser una ciudad, puede ser un edificio o una habitación. Cuando percibimos la forma arquitectónica como totalidades, ese orden se nos manifiesta a través de las relaciones que unen, enlazan y vinculan las partes que conforman un sistema. Por lo tanto, sistematizar es ordenar, o sea, disponer y organizar, mientras que estructurar es establecer las leyes que regirán y mantendrán ese orden. Por lo tanto, si observamos ese orden que percibimos a través de la forma externa, el que vemos en las imágenes de esta vivienda, entendemos que es producto de una estructura morfológica, una forma interna, que en este caso está representada gráficamente por las autoras de este edificio, y como podemos ver en esta síntesis, incluye y relaciona tanto aspectos formales, espaciales como funcionales. De modo que parten de un volumen inicial que va a ser habitado pensando en distintos usos en las distintas horas del día, con lo cual el volumen se fragmenta y se desliza, obteniendo una nueva descomposición volumétrica en función de los usos, al mismo tiempo que generando ritmos y secuencias de llenos y de vacíos, como así también destacando o jerarquizando un volumen, en este caso el distribuidor espacial vertical de la vivienda, que junto a la materialidad lo destacan aún más del resto de las otras partes. Fíjense que el concepto tanto de ritmo como de jerarquía que acabo de mencionar como recursos utilizados por las arquitectas del ejemplo que acabamos de ver, conforman junto con el eje y la simetría lo que se conoce como principios ordenadores y que ustedes ya estudiaron en Morfología 1. A modo de repaso, veamos que la recta, definida por dos puntos, esto es un concepto básico de la geometría, es la que permite disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada.
La simetría está totalmente asociada, vinculada con el eje, porque en referencia a este nos permite distribuir y organizar en los lados opuestos de ella la forma o los espacios. La jerarquía, como acabamos de ver en el ejemplo, le otorga cierta relevancia o significación a una forma o un espacio que puede ser en virtud ya sea de la dimensión, de la forma o de la situación relativa. Y por último el ritmo, que se caracteriza por el movimiento y sobre todo por la repetición, o sea, es el aspecto por el cual lo identificamos, la repetición de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o semejante. Estos principios son los que Francis Chin los enuncia como principios visuales, porque están asociados directamente a los principios de la Gestalt. Fíjese, cuando hablamos de pregnancia, cuando hablamos de la similitud o la ley de agrupamiento por proximidad y por semejanza, nos estábamos refiriendo de alguna manera al ritmo, que es un principio ordenador. Cuando hablábamos del eje, de la simetría, lo asociábamos con la pregnancia. En el caso de la cúpula, identificada como jerarquía en los principios ordenadores, en la Gestalt lo identificábamos como las diferencias o los contrastes. Ahora bien, la otra pregunta que cabría hacernos es ¿qué entendemos por geometría? Geometría es la parte de la matemática que estudia los problemas de forma, medida y posición de los elementos básicos o primarios en el plano o en el espacio, así como la relación entre ellos por medio de procedimientos específicos tales como teoremas, postulados, etc. Podríamos decir entonces que la importancia o el objetivo, el porqué de incorporar el concepto de la geometría es porque en definitiva es el medio que nos permite desarrollar el pensamiento espacial para interpretar el espacio físico circundante y poder operar en él. Ahora bien, ¿qué es la geometría para el arquitecto? Es un instrumento, como decíamos al comienzo, con el cual podemos delimitar, cortar, precisar y formar el espacio, por eso decimos que es el material base de la arquitectura, y que al ocuparse de las cualidades y propiedades de la forma en el espacio, constituye un sistema gráfico matemático que nos permite construir y controlar las mismas. Es decir, convertir una idea, una forma, un concepto en una realidad construida utilizando la geometría como instrumento e intermediación. Es decir, ese paso de la idea a la forma, cuando la idea se corporiza en una forma, evidentemente, indefectiblemente, la herramienta de la geometría siempre va a estar presente. Ahora bien, este rol protagónico de la geometría es el motivo por el cual ustedes de los primeros años de la carrera han usado o vienen usando distintos tipos de geometría. Por ejemplo, en nuestro área de comunicación y forma, precisamente en sistemas de representación, como así también en Morfología 1, ustedes practicaron las axonometrías, el sistema Monge, las perspectivas. Dentro de nuestra misma área, Morfología 3, va a utilizar otros tipos de geometrías que son las que se conocen como no euclidianas, como por ejemplo la topológica y la geometría fractal. Es por ello que en Morfología 2, en nuestra materia, vamos a estudiar la geometría euclidiana o plana, que es aquella que satisface los 5 postulados de Euclides y que tiene curvatura cero, como ustedes lo ven graficado en este esquema de la derecha, donde pueden observar un plano base o un campo que contiene una figura, en este caso un triángulo. Y la otra característica es que la sumatoria de los ángulos internos de ese triángulo es igual a 180 grados. A diferencia de las geometrías no euclidianas, como ser la elíptica y la hiperbólica, en las cuales solamente se cumplen 4 de esos primeros postulados de Euclides, y que en el caso de la esférica tiene una curvatura positiva, es convexa, y por lo tanto la sumatoria de los ángulos internos es mayor a 180 grados. Mientras que la geometría hiperbólica
tiene una curvatura negativa, es convexa y por ese motivo los ángulos, la sumatoria de los ángulos internos es menor a 180 grados. De modo que en el segundo nivel de la carrera, en nuestra materia, vamos a abordar concretamente esta geometría para luego alcanzar otro nivel de complejidad en morfología 3 con la incorporación de las geometrías no euclidianas. Entonces, la geometría euclidiana o plana, como la conocemos todos, se define por 5 postulados propuestos por este matemático y geómetra que hizo un gran aporte a la ciencia al ordenar el espacio en el plano y en la tridimensionalidad. Y los postulados sostienen lo siguiente. El primero de ellos dice que dos puntos distintos, cualesquiera, determinan un segmento de recta. El segundo postulado sostiene que un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta, es decir, tiene una marcada direccionalidad. El punto 3 se puede trazar una circunferencia dado un centro y un radio cualesquiera. El cuarto postulado sostiene que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto postulado, que en este caso está graficado o representado de dos maneras. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. O en este caso que representa la sumatoria de los ángulos del triángulo. Para entender un poco mejor este postulado y el no cumplimiento en los otros tipos de geometría, nos concentremos en el ejemplo de las líneas paralelas, que en el caso de la geometría plana siempre serán paralelas. En el caso de la geometría esférica, dada su convexidad, esas líneas no pueden llegar a ser paralelas porque llega un punto en que convergen entre sí. Y en el caso de la hiperbólica, dada su concavidad, las líneas paralelas divergen. Si estos conceptos los vemos aplicados en la arquitectura, entendemos el porqué de la forma externa en cada uno de los casos y que en este caso, en cada uno de ellos, es producto de su estructura geométrica interna, que es lo que la sustenta y que define esa forma externa tal como es. Si bien los aportes de Euclides son de hace 2300 años y la concepción del espacio ha cambiado desde el principio del siglo XX, sus aportes se siguen enseñando y son de gran utilidad, aunque sabemos que el universo no está configurado por líneas rectas y superficies planas. Uno de esos conceptos desarrollados por Euclides son los elementos básicos o primarios que ustedes vieron ya en Morfología 1, que ya estudiaron en Morfología 1. Pero recordemos, en el caso del punto, es considerado la intersección de dos segmentos. Es estático y es no direccional. La línea es direccional y señala el contorno de un plano o la intersección de dos caras o de dos planos. El plano, que cierra un volumen, o lo podemos entender también como la envolvente exterior de los cuerpos. Y el volumen, como la parte del espacio limitado por superficies llamadas caras. Puede ser sólido o puede ser hueco, es decir, un objeto que ocupa un espacio. Todos ellos los vamos a ver materializados en las exploraciones geométricas que se van a realizar en el marco de la materia, pero seguramente exploraciones que ustedes también hacen en el ámbito del taller de proyecto arquitectónico, en ese proceso de diseño por el cual necesitan transitar distintas instancias para ir de la idea, del concepto, a la forma. Es decir, poder dar forma finalmente a esas ideas. Por eso consideramos que todos estos conceptos son de gran utilidad en el campo de nuestra profesión. Todos estos elementos que acabamos de mencionar, concretamente el volumen, siempre estarán en relación a un espacio, o sea, el espacio euclidiano, que es donde se cumplen los postulados o axiomas de Euclides. Es un espacio tridimensional
que se complementa con un sistema de ejes de coordenadas. Similar es el espacio con el que ustedes trabajan normalmente en SketchUp y en el que podemos explorar las transformaciones o movimientos de los volúmenes, donde un objeto cambia de alguna manera, pero conservando la forma y el tamaño. Y que en matemáticas ustedes los estudiaron con el nombre de transformaciones isométricas o rígidas, como ser la traslación, que implica el cambio de posición del volumen, la rotación, que implica el cambio de dirección del volumen, siempre, ¿no es cierto?, tomando como referencia las coordenadas, la reflexión, si tomamos un plano de simetría, el reflejo, ¿sí? Un giro de 180 grados que provoca el reflejo de ese volumen. Y en el caso de la extensión, que sería la excepción, que sería la homotesia, en el cual no se modifica la forma, pero sí cambia la posición y el tamaño de la figura. El concepto de espacio, el espacio euclidiano, entendido como campo, estará desarrollado en la clase de Geometría del Espacio parte 2, y las transformaciones o movimientos será retomado en la clase de Simetría. Otro de los conceptos que nos provee la geometría son el repertorio de los cuerpos geométricos existentes, tema que ustedes también ya vieron en matemática, pero recordando una síntesis de esa clasificación, sabemos que existen los políedros regulares o los sólidos platónicos, que son estos 5 volúmenes que ustedes ven acá graficados. Luego tenemos los poliedros irregulares y los cuerpos redondos. A los efectos del análisis y generación formal que vamos a realizar en el marco de nuestra materia, vamos a explorar nuevas formas a partir solamente del uso del cubo y del prisma. Es decir, no vamos a utilizar los otros sólidos platónicos ni los cuerpos redondos. Vamos a realizar ejercicios de generación formal partiendo entonces de volúmenes básicos, pero en busca de nuevas formas que surjan de la aplicación de la geometría euclidiana, de las operaciones formales y de las variables geométricas. Bueno, para terminar, veamos algunos ejemplos arquitectónicos en base a los conceptos de orden como recursos, ¿no es cierto?, utilizados por los diseñadores, y la identificación de elementos primarios que estructuran ese orden. Si observamos la planta de esta vivienda, entendemos que se compone de 3 volúmenes que se disponen en forma de U, uno de ellos con carácter de conector, y esa configuración en U es lo que además hace que se configure un espacio exterior delimitado por esos elementos. Si observamos la fachada, identificamos claramente la línea recta como el elemento que define el perfil de la totalidad del volumen, del cual se destaca el volumen de la izquierda, que contiene los espacios sociales de la vivienda, pero se destaca solo por la jerarquía de su tamaño, ya que, como vemos en la imagen de la derecha, el uso del ladrillo a la vista da cuenta de la intención del diseñador o diseñadora de lograr un efecto de unidad y de masa. En este otro caso, observamos que la planta se compone de un espacio principal y de otros secundarios, con lo cual la fachada se percibe como un único volumen de perfil recto, con un ritmo alternado de llenos y de vacíos, y un plano superior de cubierta, cuya estructura de soporte se percibe conceptualmente como línea, porque sabemos que en la realidad las líneas, lo que podemos entender como línea, en realidad hay un predominio de una de sus dimensiones, pero que tiene un espesor, nunca va a ser una línea. La línea también la percibimos como un recurso para modular esos llenos. Ahora, viendo el edificio en escorzo en la imagen de la derecha, identificamos un plano base elevado sobre el cual descansa el volumen, un volumen con un fuerte carácter de masa. Vemos en esta imagen de la derecha que esos llenos que provocan ese ritmo en la fachada y esa relación de llenos y de vacíos se corresponden con los espacios para dormir, y los vacíos concretamente alojan las aberturas que permiten la iluminación natural y la ventilación. En esta otra vivienda, situada en Mar Azul, en la costa argentina, observamos que la planta se compone a nivel 0
de un espacio de uso social y un espacio privado y de otros espacios en medios niveles con sus espacios con carácter de conectores, mientras que su volumetría se entiende como un prisma que se materializa mediante planos de hormigón, dado el espesor de los mismos, que se intersectan cumpliendo el rol de envolvente y al mismo tiempo de elementos estructurales. Fíjense cómo en el concepto, en la imagen de la derecha, el concepto del plano, el plano de hormigón, está presente en todos los elementos que componen la fachada, ¿sí? En estos planos verticales, que actúan como barandas de este espacio que en realidad está rehundido, pero vemos cómo en todos los detalles, incluso en el mobiliario interior de la vivienda, el concepto de plano es lo que predomina en la totalidad, ¿no? Vemos acá en el espacio interior, incluso como el mismo mobiliario o los elementos, los planos verticales divisorios que zonifican, ¿no? Definen sectores de la vivienda, también siguen el mismo concepto. Fíjense acá cómo en este boceto de los arquitectos del mismo grupo, si bien no corresponde exactamente al boceto de la casa, pero sí a un conjunto de casas que parten de la misma idea, se hace mucho más evidente, ¿no?, la idea del plano, ¿no?, como un plano quebrado, un plano horizontal quebrado que se intersecta con un plano vertical. Esta concepción del espacio es lo que se conoce como, que ya lo vimos en la clase de fenomenología, como la descomposición de la caja, ¿no? Recuerden que dijimos que desde esta concepción una habitación ya no es un prisma, sino son 6 planos que se empiezan a desfasar unos con otros, ¿sí? Y ese desfasaje genera otros espacios, ¿sí?, unos espacios intermedios, espacios de transición, el exterior se funde y ahí hablábamos de la fluidez espacial. Bueno, como este es el material utilizado para la clase, no es material obligatorio de lectura, pero si ustedes quieren ver otros ejemplos de elementos primarios, pueden leer el capítulo 1 del Qing. Y estas son las obras de arquitectura que mostré en la clase, por si les resulta de interés conocer algo más en profundidad acerca de las mismas. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.